venimos hablando sobre el hombre interior y el hombre exterior. Necesitamos aprender a ser gobernados por el Espíritu de Dios a través del hombre interior, como les decía. Cuando la persona vive su fe a través del hombre exterior, pues tiene su enfoque totalmente diferente a lo que es el hombre interior. Lógicamente va a buscar solamente de acuerdo a lo que tiene que ver con el hombre exterior, es decir, cosas puramente materiales y todo ese tipo de cosas, pero no está interesado en la parte divina, que es dejarse gobernar por el Espíritu de Dios. Según lo que dice Romanos, dice de esta manera: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mira, esto es tan importante. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esto es bien interesante también entender, porque la ley, ya sabemos claramente, la ley es la vida misma y no las reglas de su conducta. Entonces, el hombre interior se deleita en la vida, más el hombre exterior se deleita en la muerte, se deleita en contra de lo que es su propio cuerpo. Incluso si uno se da cuenta, cuando una persona está volcada hacia el hombre exterior o hacia su carne, a él no le importa su propia vida, su propia carne, incluso no le interesa cómo malgasta su vida con vicios y nochas, en fin, peleas, cualquier cantidad de cosas, que aunque no lo crean, por ejemplo, lo que es ese tipo de venenos psicológicos, de sentimientos, todo ese tipo de cosas acaban muchísimo a una persona, la acaban. Nadie se deleita en la ley a menos que no vea la ley como una amenaza. Vuelvo y digo, la ley es la vida misma y no la regla de su conducta. El mal es una transgresión de la ley, no una violación de las reglas de su conducta relacionado con la vida que es la ley. La vida misma es la ley. Bien, la falsedad no es un fallo de método narrativo o de decir mentira, sino algo premeditado para tergiversar la verdad. ¿Ven que eso es diferente? ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando tergiversamos todo este tipo de cosas, eso se llama falsedad. No que de pronto tú dijiste algo y que pues bueno, no sea real supuestamente y que eso sea falsedad. Falsedad tiene que ver con la verdad, que es diferente. ¿Sí? La creación de imágenes nuevas a partir de hechos viejos, por ejemplo, la repetición de la vida de los padres en la vida de los hijos, esos son triunfos artísticos de la verdad, por ejemplo. ¿Ven? Y el que esté en contra de eso, pues eso sería falsedad. Es un tanto diferente a lo que entendería el mundo este tipo de cosas. La idea de estas conferencias es precisamente poder ver la otra parte que no vemos a simple vista, que simplemente estamos viviendo, pero que no estamos dándonos cuenta realmente de lo que está pasando. En nuestro interior sabemos que esta ley es una bendición realmente, pero en nuestro hombre exterior, pues la consideramos negativa. ¿Por qué? Porque el hombre exterior desea quebrantar esa ley porque está en contra de la vida. Él no va a estar de acuerdo con esta ley que es la vida misma, porque vuelvo y digo, él se ataca a sí mismo de muchas maneras. Si eres tan solo una persona religiosa y eres santo solamente porque sientes miedo al castigo, pues no eres espiritual. Los fariseos tenían ese tipo de creencias. A estas personas cuando se portan de esta manera se les considera fariseos. Eres santo como verdaderamente el Hijo de Dios cuando encuentras deleite en cumplir la ley que es la vida misma. ¿Cuál es el objetivo de nosotros en esta tierra? Pues así como la deidad del paraíso, todo está integrado en un solo ser, pues ese es el objetivo también nosotros en esta tierra. Poder unir tanto esto exterior como lo interior de alguna manera, hay que unirlo, sacando o extractando lo mejor de cada una de estas partes, más que todo de la parte exterior, que es la que me lleva a tener pensamientos, a tomar decisiones, a hacer cosas, que es muy importante. Definitivamente la vida en la carne es muy interesante porque me lleva a pensar de cierta manera, me lleva a tener como el inicio de todo esto. Pero entonces lo que tengo que hacer es tomar eso y unirlo a ese hombre interior para que sea parte de su vida, para que la parte exterior sea ese estímulo para poder hacer ciertas cosas en forma interna, es decir, como nosotros, como lo que somos, el hombre interior. No puedes en ningún momento guardar la ley con el hombre exterior, no se puede hacer.
porque el hombre exterior está en contra de lo que es la vida misma. Vuelvo y digo, uno se da cuenta, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que gozan su vida, bueno, drogándose, ya sea con alcohol o con cualquier tipo de cosas. Para ellos eso es la vida, pero si uno se da cuenta, no es la vida. Hay muchas personas que les gusta mucho trasnochar, sin saber por qué, simplemente porque se acostumbraron a eso, y ese tipo de cosas está en contra de la vida. Por eso es que el hombre exterior se deleita en ese tipo de cosas y no puede obedecer la ley, que es la vida misma, y que el hombre interior la acogería, como dice Pablo, con toda tranquilidad, con toda seriedad, lo haría. Pero el hombre exterior no lo va a hacer. El error, por ejemplo, de las penitencias que hace la gente. Trata de santificar, ¿sí?, al hombre, maltratando al hombre exterior e ignorando lógicamente al interior. Eso es un gravísimo error. Es decir, si ustedes se dan cuenta, las cosas cuando se hacen de esa manera, ya ustedes saben claramente de que por ese lado no se podría lograr la espiritualidad, que es lo que hace la mayoría de las personas, y seguramente tú que estás viendo este video, pues te vas a dar cuenta que es así. Seguramente tú estás practicando eso, haciendo penitencias, tratando de maltratar al hombre exterior supuestamente para lograr ciertas cosas, pero está ignorando el hombre interior, y eso no puede llevar a ningún lado. Ese tipo de cosas son completamente erróneas, equivocadas. Si nos damos cuenta, ese es el error de las doctrinas de santidad exterior. Ese es el error realmente. Y por eso es que nunca se llega de verdad a ese conocimiento divino, que es lo que Dios Padre quiere. Tratan simplemente de santificar al hombre exterior, superando al hombre interior, cuando debería de ser lo contrario. Santificar el hombre interior, o dejar libre para que el hombre interior pueda hacer ese trabajo de manera santa y divina, superando al hombre exterior. Así debería de ser. Hay una parte que dice Jesús: el reino de Dios está dentro de vosotros, y es algo muy bonito. Esta es una cita que la encontramos allí en Lucas 17:20, que dice de esta manera: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Es bien interesante este punto. El reino de Dios está dentro de vosotros. Cuando somos súbditos de este reino, en verdad debéis escuchar la ley del gobernante universal. Eso sería un punto que aparentemente sería bueno, pero cuando gracias a lo que Jesús nos trae a esta tierra, que es el reino de una manera diferente, que vino a esta tierra a declararnos algo totalmente diferente de lo que los fariseos y todas estas personas venían enseñando, nosotros descubrimos por la fe que somos hijos de Dios, pero no es un gobernante universal. Para las religiones es un rey que está gobernando, pero en este caso es un padre que está allí, y como hijos de Dios ya es diferente. Nosotros descubrimos por la fe que somos hijos de Dios. De allí en adelante no nos vamos a considerar como criaturas sujetas a la ley de un rey todopoderoso, que eso es lo que enseñan aquí, sino que como los hijos privilegiados de un Padre amante y divino, pues hacemos este tipo de cosas, no porque nos diga que hay que hacerlo, sino porque nos hemos dado cuenta y nos sentimos tan bien por ser hijos de este Padre amante y divino, que es fácil de verdad cumplir este tipo de cosas. Ahora, cuando les digo que la ley es la vida misma, pues más todavía. Para muchas personas, la ley puede incluso estar en contra de las personas. Es una ley que no tiene sentido. Pero a nivel espiritual es diferente. La ley es la vida misma. Entonces, no puede estar en contra de una persona. Las leyes humanas protegen a aquellas personas que tienen dinero, o aquellos que pues, supuestamente son buenos e importantes para la sociedad. Y aquellos que no, pues no los va a proteger la ley. La ley protege lo que quiere, pero la ley de Dios es la vida misma, es totalmente diferente. Cuando la voluntad del Padre es nuestra ley, no estamos en el reino de Dios. Pero cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente nuestra voluntad, entonces estamos en verdad en el reino. Es diferente. Una persona puede cumplir algo solamente porque le digan que hay que cumplirlo. Hay semáforos o hay señales.
Claro, si tú las cumples porque el policía está allí, pues tú no te estás respetando nada, en absoluto, no es parte de eso. Si la ley de Dios, ¿sí? es su ley, la suya, la de Dios, pues entonces no tiene sentido porque tú no estás en el reino. Pero cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente una con usted, que es el que promulga la ley, entonces están de verdad en el reino de Dios, que es diferente. ¿Por qué? Porque entonces el reino de Dios se ha tornado de esta manera una experiencia establecida en nosotros. No es de palabra, no es de código, nada. Es simplemente que se ha tornado parte de nosotros mismos. Cuando la voluntad de Dios es nuestra ley, pues todavía somos unos súbditos, esclavos incluso de Dios. Pero cuando creemos en este evangelio, o en estas enseñanzas de la familia divina, la voluntad de nuestro Padre se hace una con nosotros. Es decir, la voluntad de nuestro Padre se hace la voluntad de nosotros, que es diferente. Ya no estamos tratando de cumplir, sino que esa voluntad de Él es la nuestra también, que es diferente. No estamos actuando porque nos digan que hay que actuar, sino porque el Espíritu de Dios de verdad está unido a mí y estamos haciendo la misma cosa. Así entonces somos elevados de verdad a esa alta posición de esos hijos liberados de Dios, hijos liberados del reino. ¿Liberados de qué? Pues de esa esclavitud que a nada lleva. Vamos a ir a Mateo 23, 26. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Pero el hombre exterior es todo lo contrario. Se dan cuenta, primero se trata de organizar el hombre exterior sin importar el hombre interior. Pero el Padre Creador siempre estaba diciendo que primero deberíamos de centrarnos al hombre interior, que esa es realmente nuestra parte más importante de todo esto. Ahora, no quiere decir que la vida material sea mala. No. Lo que pasa es que nos estamos pegando de ello demasiado y estamos dejando de lado esta otra parte que es la más importante, el hombre interior. Aquí dice, fariseo ciego, limpiad primero lo de dentro. Escuchen muy bien, lo de dentro. No es entre el vaso, sino dentro del vaso. Mira esto tan bonito. Entre el vaso no es igual a decir dentro del vaso, ¿verdad? Eso es algo muy diferente. ¿Por qué? A la gente le gusta las manifestaciones externas, pero el asunto es liberar el reino desde dentro. Mira que es totalmente diferente. Liberarlo desde dentro. El reino se acerca a medida que sales. Una frase que me pareció muy interesante de un personaje que dice, te busqué fuera de mí y nunca te encontré. Te hallé hasta que busqué dentro de mí. Escuche, te busqué fuera de mí y nunca te encontré. Te hallé hasta que te busqué dentro de mí. Qué interesante. Pero vamos a leer allí Mateo 6:6, que dice de esta manera. Este es otro principio más literal. Dice, mas tú cuando ores, entra en el aposento interior de ti, es decir, hombre interior, y tras cerrar con llave la puerta de ti, ora al Padre. Eso lo dice en Mateo 6:6. Pónganle cuidado a las palabras. Mas tú cuando ores, entra en el aposento interior de ti, y tras cerrar con llave la puerta de ti, ora al Padre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay personas que se encierran en un cuarto, pero oran según el hombre exterior. O sea, no está sirviendo de nada, o sea, es una estupidez. Yo conozco mucha gente y seguramente ustedes lo han hecho, que de pronto van y se encierran y están solitos allá pensando de que ahí están haciendo las cosas bien porque están solitos, no hay ruido, no hay nada. Cierran la puerta con llave seguramente, tapan para que no, o se ponen algunos audífonos o algún tapaoídos y oran, pero oran según el hombre exterior. Es decir, solo en relación con las cosas externas, y ahí es cuando las personas están orando y están haciendo una cantidad de cosas. Hay una angustia interior que sería muy bueno que antes de llegar a hablar con el Padre, primero suelten todo tipo de cargas para poder estar tranquilos.
Me he dado cuenta de muchas personas que realmente pasa ese tipo de cosas. Están desesperados, están pensando en que ya la oración debe terminarse porque tienen que salir a hacer cosas, tienen que salir a trabajar, tienen que hacer cosas. Pero eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque están orando con relación a cosas externas. Pero el asunto es orar, ¿sí? O estar a solas, simplemente para ellos es eso. No tiene sentido. Ese es el asunto supuestamente del hombre exterior. Pero lo normal sería orar desde el hombre interior. Claro, la gente dice, no, yo me encierro y me voy a encerrar con mi Padre Universal. Voy a orarle a Dios, solos, los dos. Pero resulta que está orando desde el hombre exterior y no va a funcionar para nada esa situación. ¿Se dan cuenta? Son cosas que de verdad hay que analizarlas. Al Espíritu de Dios le encanta eso, cambiar sentimientos de temor por convicciones de amor y confianza. Él quisiera realmente hacer todo ese tipo de cosas, pero no lo va a hacer de forma mecánica ni arbitraria fuera de nuestra voluntad. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Cuando tú como persona efectúe esos cambios y que tenga aquellas decisiones que los libere del miedo, ¿dónde existe el miedo? En el hombre exterior. No puede haber miedo en el hombre interior, porque en el hombre interior no puede haberlo. Tú no puedes tener miedo en el espíritu, no puedes tenerlo, pero sí tienes miedo fuera del espíritu y en el hombre exterior. Entonces, esto es un trabajo que debes hacer tú personalmente. Pero cuando uno hace ese trabajo, ahí uno está liberando, ¿sí?, el punto de apoyo psíquico sobre el cual el Espíritu de Dios se va a apoyar y hace, como se dice, esa palanca espiritual para darle a usted una iluminación mucho más elevada y progresiva. Es bien interesante. Pero eso es un trabajo que tenemos que hacerlo nosotros personalmente. No lo podemos hacer en grupo, no se puede hacer. Es una cosa que tenemos que hacerlo nosotros en verdad, en persona. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, de conflictos agudos que pues los tenemos, no hay nada que hacer. Alguna persona puede pasar por todo este tipo de cosas bien definidos, que son realmente eso. Entonces, esa tendencia superior o esa tendencia divina de los seres, cuando han llegado a ese nivel, es mucho más fácil poder contrarrestar este tipo de cosas. Es mucho más fácil poderlo lograr. Pero cuando se está del otro lado, desde el hombre exterior, pues simplemente la persona termina en problemas muy serios. ¿Qué es realmente y por qué ellos se centran tanto en el hombre interior? ¿Cuál es el interior de una persona? ¿El centro de su cabeza o el centro de todo su cuerpo? Hay una cosa muy importante y es que a veces nosotros pensamos que pensamos solamente con el cerebro, solamente con la cabeza, y eso es muy falso. Realmente es absolutamente falso. Todo tu cuerpo es una herramienta totalmente interesante para la vida espiritual. Todo tu cuerpo es un órgano que piensa. Todo tu cuerpo no es solamente el cerebro, todo tu cuerpo piensa. Pero ¿qué es lo que pensamos nosotros? Que pues que solamente pensamos con la cabeza nada más, pero que todo nuestro cuerpo no, pues simplemente es un montón de carne allí que pues nos sirve para desplazarnos o quién sabe qué tipo de cosas, pero no, Dios Padre hizo las cosas tan perfectas que todo el cuerpo realmente piensa. ¿Por qué quiero entrar a este punto? Porque estamos hablando mucho del hombre interior, pero ¿qué es ese hombre interior y en qué se apoya ese hombre interior? Todo tu cuerpo piensa y tiene una sabiduría que es importante para la vida espiritual. El ser humano cuando se dedica a la parte exterior, pues esta parte la pierde de vista. En el organismo hay diferentes partes que piensan. Ya lo hemos vivido. Una persona, por ejemplo, cuando va manejando y de pronto alguien se atraviesa, inmediatamente reacciona de cierta manera y lo primero que se siente, es más, es mucho más rápido, es el estómago. O sea que se piensa con él y te hace reaccionar. Toma una decisión. Claro, decimos nosotros, son reflejos, pero es que nosotros tendemos a ver las cosas en bloque. Pero es que de verdad hay un algo que piensa allí más rápido que el cerebro. El cerebro ni siquiera se percató de eso. Al final fue que se percató de eso y lanzó una cantidad de adrenalina donde incluso hace sentir mal al cuerpo. Pero él ya había actuado. Por eso vuelvo y digo, hay diferentes partes del organismo que piensan.
Sabemos claramente, el corazón, bueno, el cerebro, sí, decimos que el cerebro, pero, vuelvo y digo, el corazón, por ejemplo, es una parte que piensa. Y mira que este pensamiento del corazón es de una clase totalmente diferente a la que podríamos pensar con nuestro cerebro. La piel piensa. Claro, nosotros decimos, no, eso no es así. Es verdad, sí piensa. 5 sentidos sensoriales y hay 12 sentidos sensoriales. ¿Qué pasa con los otros sentidos sensoriales? Que no los hemos encontrado, pero hay 12 sentidos sensoriales. Cuando miramos las cosas desde este punto, que ya les he venido hablando sobre esto, nos damos cuenta de que hay algo de verdad detrás de todo eso. ¿Con qué se relaciona ese hombre interior? ¿Con el cerebro? No. Se relaciona más con el corazón. El corazón, mira que eso lo dicen muchas personalidades, lo viene diciendo y el Padre Creador lo dijo. Ahorita vamos a leer una cita acerca de eso. Todos estos órganos están relacionados lógicamente con la mente, o es decir, la mente le da un realce a cada una de estas cosas. Cuando digo la mente, no me estoy refiriendo al cerebro. Estuve viendo algo muy interesante y es que el corazón, además de hacer ese trabajo, él tiene unas neuronas. Ojo, que el cerebro tiene neuronas, pero el corazón también tiene neuronas. Lo más increíble es que actúan estas neuronas independiente al cerebro. En el ventrículo derecho se encuentra una compleja red de neuronas a través de las cuales el corazón, vuelvo y digo, piensa. Tal vez si tú buscas estas cosas en internet o lo que sea, pues seguramente no lo vas a encontrar. O vas a encontrar algo muy pequeño acerca de esto que les estoy diciendo. Pero es así. Hay unas neuronas que piensan independiente, vuelvo y digo, del cerebro. El cerebro quiere decir muchas cosas. El cerebro dice, hagamos esto, pero el corazón te dice otra cosa que hay que hacer. Y el corazón a veces te dice cosas que tiene que callar y tiene que pasar porque el cerebro, donde está a cargo el ego, pues opaca todo ese tipo de cosas. Entonces, vuelvo y les digo, allí en ese ventrículo derecho hay una compleja red de neuronas a través de las cuales el corazón piensa, escucha y no solamente piensa, sino que toma decisiones. Claro, hay unas partes, por ejemplo, que uno dice, no, es que eso es autónomo, que el corazón se mueva. No, eso es así. No, es que él toma decisiones para hacer esos movimientos. No es que se le dio como cuerda, como un reloj y empezó a funcionar y después un día dejó de funcionar. No, él realmente está tomando decisiones cada vez más y más y más. Porque una persona cuando tiene problemas se enferma del corazón. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque todos los episodios que estamos viendo afuera y lo que estamos viviendo está relacionado con ese centro importante. El cerebro realmente es muy poco lo que hace. Él tiene que ver más que todo con el movimiento del cuerpo, con hacer ciertas cosas, con ir y venir, pero este tipo de órgano tiene un sistema totalmente diferente. Toma decisiones autónomas, como lo es exactamente el movimiento que hace dentro, que hace el corazón, todo eso. Esas son decisiones que él toma, no porque el cerebro quiera hacerlo. El cerebro ni siquiera se da cuenta de ese tipo de cosas. Estas neuronas siguen siendo y serán un misterio, pero es claro, vuelvo y digo, que entre el cerebro y el corazón existe una asociación, deberíamos de analizarla y poder trabajar más con ello. Hay cosas muy importantes cuando leemos la Biblia, de que siempre habla del corazón de Dios, habla del corazón de tal, del corazón del hombre, y así sucesivamente. Aunque muchos no lo crean, el corazón también siente, piensa y decide. Y puede que ustedes allá que me estén viendo digan, eso es una locura, pero es verdad, es cierto. En él se encuentran cerca de más de 40.000 a 50.000 neuronas y toda una red neurotransmisora que está allí dentro como si fuera el cerebro, con unas funciones muy concretas que lo convierten, así sea para nuestra admiración o para nuestra incredulidad, en una extensión perfecta de nuestro cerebro, que podría agregársele al cerebro para que cerebro y corazón trabajaran de una manera diferente, donde cada uno le pudiera dar al hombre interior una forma diferente de abordar las cosas. Ellos dos deberían de estar juntos. Y no solamente eso, sino con los otros órganos que también piensan, que también hacen de forma diferente las cosas. ¿Se imaginan ustedes donde estas partes o estos cerebros que están allí pudieran trabajar en asociación? Que no hubiera esa forma de no
creer que eso es así, el cerebro pues simplemente ignora este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro está dedicado a otro tipo de cosas, porque el ego lo ha puesto a hacer cosas que no tienen sentido, pero se ha perdido esto. Sin embargo, cuando nosotros amamos a alguien, no lo amamos con el cerebro, lo amamos con el corazón. Vuelvo y digo, el corazón puede tomar decisiones de manera independiente a nuestro cerebro, incluso. O sea, fuera de que están entrelazados y podría hacerse de esa manera, lo hace de esa manera. Y ya lo hemos visto, porque yo creo que cada uno de ustedes seguramente habrá tenido alguna experiencia. Una cosa curiosa, cuando a uno le preguntan, ¿quién es usted? ¿Sí? Nunca decimos, nos tocamos la cabeza y decimos, yo soy tal. O nos tocamos una oreja, yo soy fulano, sino nos tocamos exactamente el corazón y decimos, yo soy fulano de tal. Es increíble. Es como si ese hombre interior dijese, oiga, venga, espérate, aquí está el centro de todo y tenemos que empezar a trabajar desde allí. Pero uno siempre hace ese tipo de cosas. Nos llevamos siempre la mano al corazón y decimos de esa manera, o yo te amo con todo mi corazón. No dice con todo mi cerebro, ni nada. Bueno, algunas personas pueden decir, y tal vez tú puedas pensar, no, eso es una muletilla ya que tenemos, un dicho que ya tenemos en nuestra mente. Pero no crea, eso es algo que es algo automático. Es casi instintivo, como se dice. Como si esa voz misteriosa del hombre interior nos indica que justo ahí se localiza el centro de nuestro auténtico ser, de nuestra verdadera conciencia, donde está el hombre interior. Porque el hombre interior dice que está en la mente, pero es que la mente no es el cerebro. La mente funciona con cada uno de estos cerebros. Incluso todos los sentimientos, ya nos damos cuenta, todos los sentimientos salen del corazón, no del cerebro. La mente le puede dar un valor diferente, siempre y cuando la mente sea una mente espiritual, sea una mente divina. Puede hacer ese tipo de cosas. Pero el corazón actúa de forma independiente. ¿Se han dado cuenta? Una persona, por más mala que sea, si ve algo que le toca el corazón, lo hace reaccionar, no el cerebro no lo hace reaccionar, pero ahí nos damos cuenta de que esa parte piensa de forma diferente y te hace reaccionar. Alguien me decía alguna vez, es que no se puede hacer negocios con el corazón, porque si tú haces negocios con el corazón vas a perder. Eso me decía una persona que tuvo muchísimo dinero y que después quedó en bancarrota y él dijo exactamente eso. Es que un negocio no se puede hacer con el corazón. ¿Se dan cuenta? Porque el corazón hace otras cosas que lo que el cerebro quiere. Jesús mismo dijo algo muy interesante allí en Mateo 15:19. Y esto es bien interesante analizarlo. No dijo del cerebro, no dijo de la mente ni nada, sino que dijo algo muy lindo en 15:19. Dice de esta manera, porque del corazón, escuchen, porque del corazón, pero ¿por qué tiene que decir del corazón? ¿Por qué no dice, bueno, de la mente? No, dice algo muy interesante, porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y todo eso sale de allí. Estas cosas son las que contaminan el hombre, dice allí. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, porque en aquel tiempo había ese ritual, no por higiene como hoy día lo hacemos, que nos lavamos las manos antes de comer, pues lógicamente por higiene, pero no era de esa manera. En aquel tiempo ellos lo hacían porque era un ritual. Supuestamente tenían que hacer de esa manera, porque la ley decía que había que hacerlo de esa manera, como ritual. Hoy día lo hacemos por higiene. Y es lógico, ¿quién va a comer con las manos sucias? Pues no tiene sentido. Sabemos claramente que allí podemos llevar bacterias y podemos hacer muchas cosas que pueden ser perjudiciales para nuestra propia salud. Pero mire lo que dice Jesús. Dentro o del corazón viene todo este tipo de cosas. O sea, todo este tipo de sentimientos, todo este tipo de cosas proceden de allí, sean buenos o malos. Dice también en Marcos, quiero que lo leamos, Marcos 7:21, Marcos 7:21. Y dice lo mismo, pero lo dice un poquito más extenso, ¿no? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
El corazón no le hemos prestado mucha atención. Hemos analizado las cosas desde la mente, desde el hombre exterior, pero no le hemos prestado atención a este tipo de cosas. Y realmente yo sé que cada uno de ustedes habrá experimentado algo que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Hay una línea muy delgada, lógicamente, para poder palpar este tipo de cosas y para poder entender esto, pero están allí y lo hemos vivido. Del corazón procede también el altruismo, el amor, la tristeza, el hambre de perfección, la justicia y todas aquellas cosas buenas proceden de allí. Yo creo de verdad que el corazón es lo último que se contamina. Se contamina la mente y la mente contamina el corazón. Y me he dado cuenta de eso. Sé que ustedes han vivido este tipo de cosas. De pronto van por la calle y de pronto alguien les pide una ayuda económica. El corazón dice que sí, pero la mente dice que no. La que puede gobernar, la que está aliada con el ego, dice no, 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 no. Pero el corazón te dice, hay que hacer las cosas de esta manera. Ese órgano es muy importante, igual que el cerebro, que son importantes para nuestra vida. Si nos damos cuenta, una persona, esas son las dos partes, le falla el corazón y está muerto, o le falla el cerebro y está muerto, no hay nada que hacer. Son dos órganos vitales e importantes que conectan con la vida misma, que es la ley. La ley es la vida misma y no las reglas de su conducta. El cerebro se deja engañar. La mente se corrompe y corrompe el corazón del hombre y por eso es que pasa todo lo que pasa. Los habitantes evolucionarios de los mundos del tiempo y del espacio deben por sí mismos en su corazón amar a Dios, reconocer a Dios y voluntariamente adorarle. Oiga lo que dice, en su corazón. Nuestra vida procede de alguna manera de nuestro corazón y nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro puede fallar y nuestro corazón puede seguir. La parte de nosotros que dirige y organiza nuestra vida, escuchen muy bien, no es física, no es física, pero se apoya en esto físico para poder tomar ciertas cosas, ciertas sensaciones que me pueden llevar a hacer cosas grandes y tenemos este regalo que es nuestro organismo. Pero si lo entendiéramos y pudiéramos sacar o entender esos 12 sentidos, pues seguramente podríamos hacer cosas muy interesantes. La parte que dirige nuestra vida no es física. Eso nos muestra que todo esto que tenemos, este cuerpo, este organismo, está siendo dirigido por algo que no es físico. Pero con esto físico, esto me puede llevar a hacer cosas muy interesantes, siempre y cuando pudiera coordinar todos estos órganos para que fueran una herramienta para mi propia vida. Una herramienta para poder llegar a ese nivel espiritual, porque está hecho para eso. Y mira que esto que les digo, de que nuestra vida es dirigida por algo que no es físico, esto es algo que sigue siendo cierto, aunque no lo aceptemos, aunque lo neguemos, aunque la ciencia diga lo contrario, es verdad. Tú tienes un espíritu dentro de ti que ha sido formado, tienes un alma más bien dentro de ti que ha sido formada por un ser espiritual. Se ha configurado un conjunto de valores en esa alma. Ese alma es esa configuración de ese conjunto de valores que es parte de su vida y que eres tú mismo. Pero cuando vemos las cosas de esta manera, nos damos cuenta que las herramientas que Dios ha dado son muy, pero muy importantes. Quiero que le presten mucha atención a esta conferencia, porque en verdad hay cosas bastante interesantes detrás de esto. Además, que esto nos sirve también a nosotros mismos para poder ir un poco más allá de que lo que nosotros podemos analizar con nuestro simple cerebro. Sería bueno que se hiciera ese tipo de trabajo. Cuando hagan oración o meditación, tengan en cuenta todos estos puntos, todos estos cerebros y traten de tener contacto. Además, es fácil. Cuando se llega al amor se siente eso. Y todos estos órganos, que son cerebros que piensan y todo eso, están conectados con la vida. Y por eso la vida le afecta a ellos. Cuando hay personas llenas de problemas, de cualquier tipo de cosas,
el corazón sufre. Su cerebro puede que no sufra tanto, aunque puede suceder que una persona puede terminar en locura, pero su corazón sufre y todo su cuerpo, toda su salud como tal, sufre. Por eso es que esa es la ley de Dios y tenemos que entenderla, porque la ley de Dios es la vida misma y tenemos que tener todo este conjunto de cosas que están allí, de valores, de órganos que pusieron allí en nuestra vida, en nuestro cuerpo, para que podamos hacer esta vida espiritual. Pero hay que tomar ese conjunto y vivir la vida utilizándolos todos, que así debería de ser, y sabiendo qué hace cada uno. Porque todo eso está allí para hacer algo en nuestro ser, para poder ayudarnos a lograr ese crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se puede lograr con el cerebro solamente. Claro, hay que hacerlo también allí, pero es con el corazón, es con el estómago y es con la piel, es con muchas cosas, pero hay que llegar a eso. Hermanos, les agradezco muchísimo.